Dándole la bienvenida, vamos a mirar un tema que se llama En la búsqueda de Dios. Después del nuevo nacimiento no hay nada más importante que esto. Y la motivación es que revisemos eh, qué tanto de la búsqueda de Dios hay en nuestra vida. Porque creer, la Escritura dice en el libro de Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Creer no es difícil, pero tener una relación increíble, espectacular, la buena aventura con Dios es otra cosa. Entonces vamos a compartir nuestro material de hoy. Correcto, entonces estamos desarrollando un seminario que se llama Diálogos Sobrenaturales. Y precisamente dialogar es hablar, es conversar, es algo que se hace entre dos o más personas. Pero los sobrenaturales, los que creemos en Dios, dialogamos con Dios, diálogos de reino. Algunos que están determinados en vivir el reino de las tinieblas, pues tienen diálogos con los espíritus y con todo este mm, territorio tenebroso de las tinieblas. En la búsqueda de Dios. Comencemos por sincerarnos para sacar la mayor enseñanza del día de hoy. Y yo hago parte de los que buscan a Dios. O sencillamente le digo a Dios lo que espero que Él haga. Él ayúdame, Él mírame, Él bendíceme, Él hace esto, haz lo otro, por favor que pase tal cosa. Ese tipo de oraciones son muy estériles, muy básicas, muy simples, pero es lo que más hacemos. Entonces, en este momento, qué importante es cambiar nuestro lenguaje en el sentido de decirle, esta situación me está agobiando. Ayúdame a interpretar el para qué lo permites en mi vida. Y allí ya cambia esa comunicación con Dios. Todo lo que nos ocurre Él lo está permitiendo. Y si lo está permitiendo, tiene un para qué excelente. De manera que vamos a recorrer este apasionante tema. Pero pensemos qué mueve al hombre a la búsqueda de algo. Tiene que ser algo que lo apasiona, que lo lleva a la aventura. Hubo una época que se le llamó la fiebre del oro y en otros continentes la fiebre de los diamantes. Y la gente dejaba lo que fuera y se iba y hacían estos socavones y entraban y era arduo, muchos hasta llegaban a morir, pero la pasión era mayor en buscar oro o diamantes. Es interesante que en este momento hagamos una pequeña reflexión. Tómate ahí unos pocos segundos. ¿Qué es lo que apasiona tu vida? Y no podemos confundir pasión con estrés, angustia, presión, que son los otros factores de la búsqueda. Cuando alguien está contra la pared por el factor dinero, va a buscar, pide prestado esto, lo otro, lo que sea. O cuando hay una tragedia familiar, también esto nos presiona a. Pero aquí estamos hablando de la pasión que nos lleva a una búsqueda intensa, irrenunciable. ¿Qué sería eso en nuestra vida? Una búsqueda diaria. Dios dice que lo buscaremos.
tarde o temprano lo buscaremos. Este pasaje tan conocido donde dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Y no son planes, pues, ahí de una semana, un mes, los planes del paquete completo, incluyendo la eternidad. Yo sé los planes, dice Dios, desde que los diseñé en el libro de la vida. Desde allá sé sus planes. Yo sé qué permito en su vida cada segundo. Pero dice que esos planes son para lo bueno y no para lo malo. Y que producto de estar apasionados por buscarlo, para conocerlo, para permitirle que Él disfrute de nuestra compañía porque Él nos ama eternamente. Ese es el misterio de la piedad. ¿Por qué Dios ama tanto al hombre? Y es para darle un futuro y una esperanza. Si hacemos aquí una pausa, nos vamos dando cuenta de algo. Jamás Dios nos creó para el sufrimiento. Jamás Dios nos creó para tener que pasar unas circunstancias crueles, difíciles. Pero esto solo lo puede entender el que tiene el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 2. Como me decía alguna vez un ateo, ¿cómo voy a creer en un Dios que volvió a su hijo pedazos en una cruz? Esa es la mirada miope y la mirada interpretativa de un ser humano que tiene el espíritu muerto, que no entiende las cosas del reino. Cuando Jesús resucitó, venció a la muerte. De manera que si Cristo vive en nosotros, ni siquiera la muerte nos puede vencer. La muerte en la vida de un cristiano es el momento más espectacular que hay, porque es el momento en que se acaba el entrenamiento y la prueba acá y vamos derecho a la vida perfecta. Dice, para darles un futuro y una esperanza. De manera que todo lo que Dios permite en nuestra vida es entrenamiento del más alto nivel. En esos días, cuando oren, los escucharé. Ah, por ahí comienza el proceso. Me buscarán. El inicio es la búsqueda de un diálogo. Lo he dicho muchas veces, si usted dice que estuvo orando y no puede contar cómo fue su experiencia con Dios y qué le dijo Dios, no está orando. Está teniendo unas actitudes religiosas, repetitivas. Debemos ponerle mucho cuidado que es lo repetitivo en nuestras oraciones. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme, ya que hay un sello de garantía, podrán encontrarme. No sé qué piensas hoy al recordar o enterarte que lo puedes encontrar. Él te garantiza que lo vas a encontrar, pero tiene un requisito. Dice, si me buscan de todo corazón. ¿Qué quiere decir ese estado de todo corazón? Ese estado quiere decir que mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones están alineadas en la búsqueda de Él, sin otros elementos. Cuando entramos a buscar a Dios, tenemos que hacerlo con toda la reverencia y el respeto que Él merece. Yo no puedo buscar a Dios y meterle el celular y meter esto y interrumpirme por algo que apareció y después querer volver a conectarme. No funciona. Si eso es un irrespeto con un humano, ¿cuánto más con Dios? El otro aspecto de todo tu corazón, y hay más de un pasaje en la Biblia, de todo tu corazón, es cuando no dejamos que absolutamente nada se establezca de primero en nuestro interior. Hay un pasaje bien raro en Lucas 14 que dice, porque todo aquel que no aborrezca a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos y hasta su propia vida, no podrá ser mi discípulo.
Hay que entender la traducción de esa palabra aborrecer. En el contexto hebreo quiere decir, si alguien coloca en el primer lugar a sus padres, a sus hijos, a su esposa, no podrá ser mi discípulo. No está diciendo que no los amemos, es que el primer lugar es para el Señor. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, en Levíticos, en otros de estos libros, donde toda primicia era para el Señor. Por eso todo primogénito, todo primer cordero, todo lo que era primero era del Señor, es del Señor. De ahí viene la palabra primicia, algo que lo han eliminado. Las primicias son del Señor. ¿Qué primicia le entrego yo al Señor, por ejemplo? Entonces, dice también el libro de Colosenses que Jesús es el sustentador de todo lo que existe. Él sustenta todo, Él es el primer lugar. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Trabaja esto con algunos alumnos que tengo que se están acercando a Dios y que están peleando con la pornografía, con una vida desordenada. Y una de las cosas que yo le motivaba era esto. Recuerda que el Señor recorre con su mirada toda la tierra. Y si tú pretendes que el Señor habite dentro tuyo, cada vez que entres a consumir pornografía, allí tienes al Señor al lado o lo tienes en tu corazón y lo vas a poner a mirar eso. Solamente con pensar en eso ya empieza a generarse un temor de respeto a Dios. Cuando un verdadero cristiano va a pecar, dice que el Espíritu Santo se contrista y esa tristeza nos alerta la conciencia. Por eso, de todo corazón quiere decir, esto que estoy pensando honra a Dios, esto que estoy pensando lo pensaría Jesús, esto que voy a hablar lo hablaría Jesús, es nuestro modelo, es la imagen visible del Dios invisible. Son indicadores que nos ayudan muchísimo a mantener un corazón limpio para el Señor. Una de las expresiones más grandes que tiene Dios de su misericordia nueva cada día es cuando Él dice, por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. Le interesa a Dios mantenernos limpios, con conciencia tranquila, más que venir a castigarnos por el pecado. El pecado trae consecuencias, pero Dios las utiliza para el crecimiento personal de sus hijos. Solo es para sus hijos. Lo otro interesante en todo este proceso es que en primera de Juan 1:9 dice, si confesares tus pecados. Cuando yo voy a hablar con Dios de mis pecados, de las embarradas, de lo que estoy fallando, Él mira mi corazón. Por eso, por allá, desde el primer libro de Samuel, dice que Dios no mira lo que miran los hombres, sino que Dios mira el corazón. Entonces, si yo empiezo a buscar a Dios, debo prepararme para esa búsqueda, para esos encuentros con Dios, debo prepararme. Esto es demasiado importante. Yo, en mi habitación, debemos buscar esa presencia de Dios. A veces es difícil expresarla, pero se va aprendiendo, se va sintiendo cuando la presencia se va volviendo manifiesta. Va uno viviendo la experiencia de un verdadero encuentro. Pero hay algo que debemos preguntarnos. Esto es demasiado importante porque Dios no viaja a la velocidad que viaja este mundo.
Si yo voy a empezar a explorar verdaderos encuentros con Dios, Él es el que debe determinar cuánto tiempo voy a estar en su presencia y no yo. Entonces nos vamos dando cuenta lo irreverentes que hemos sido. Empezamos a buscar al Señor y suena el celular o vienen y nos llaman para algo, entonces interrumpimos y nos vamos, y después volvemos. Dios no se expresa o se manifiesta donde le están contaminando su atmósfera perfecta de santidad. ¿Qué hay en nuestro corazón para buscarlo? Quiero repetir la pregunta, ¿qué hay en nuestro corazón para buscarlo? Porque si no hay pasión, si no hay apasionamiento por esa experiencia, y si ya hemos tenido experiencias por experiencias mayores, entrar y escudriñar los misterios de Dios es increíble. A veces uno entra a la presencia de Dios y no pasa nada. Y dicen Sofonías, por amor a ti callaré. O sea que hasta el silencio de Él es una experiencia. Si queremos decir que verdad somos cristianos, que somos hijos de Dios y que tenemos una relación con Dios, podemos contar las experiencias con Él. Buscamos a Dios por tradición. No hay que hacer devocional o hay que ir a la reunión del domingo. eh, mm, Tengo que leer la Biblia, tengo que buscarme un versículo y estarlo mirando por ahí en una tarjetica. Esa es la manera de buscar a Dios. O algunos que dicen, yo cada mañana abro la Biblia donde caiga y allí el Señor me habla. Eso no es un método que Dios haya enseñado. Religiosidad. La religiosidad está basada en las tradiciones y la gran mayoría son tradiciones de hombres. Hay muchas costumbres religiosas, no solo en el campo de la religión tradicional, sino en la religión evangélica que también existe, que es religión viene de religare, que quiere decir repetir. Entonces y el Señor dice, ¿usted cree que por estar haciendo esos ceremoniales y esas repeticiones yo lo voy a oír? Lo he mencionado en Isaías 1, dice trapos de inmundicia. De manera que, ¿qué quiere Dios? Un encuentro con un hijo que le ama. Ese es el punto. ¿Y cómo puedo empezar a tener una pasión desesperada por buscarlo pidiéndola? Alguna vez le dije, Señor, hoy te traigo malas noticias, me he dado cuenta que no te amo. Por favor, ayúdame. Si tú no me ayudas, estoy muerto. Y ahí empezó el Señor a incrementar mi pasión por Él y por su obra. Pero siempre termina esa pasión siendo escasa. Entonces le toca a uno todos los días volver y va entendiendo uno el maná, va entendiendo el pan nuestro de cada día. Cada día debemos ir a que Él nos nutra, nos potencie el hambre por Él. Lo buscamos por el interés de que nos vaya bien. Esa es la principal motivación que hay en nuestro corazón. No, tengo que orar, tengo que buscarlo, pues para que me vaya bien, para que mis hijos estén bien, mi familia. Ese es el principal interés. Es importante, claro, nadie está diciendo que no, pero no es lo más importante y ni siquiera se puede comparar. Hay dos cosas en el interés de la búsqueda de Dios. El primero es conocerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Lo segundo es por conocer su voluntad para con nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Esos son parámetros potentes de búsqueda. Y el otro parámetro es por amor.
El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento que encierra toda la Biblia. Entonces, amamos a Dios de esa manera, con todo nuestro pensamiento, emociones, decisiones, o tenemos parcelado el cerebro, un pedazo aquí, otro allá. Muchas veces se pasa más tiempo con la mascota y se le mima y se le cuida más que nuestra relación con el Señor. La otra forma equivocada de buscar a Dios es por miedo. Dios me castiga. Si yo no lo busco, me puede pasar algo malo. Si yo no lo busco, entonces no es por miedo. Al contrario, el amor echa fuera el temor. Realmente tenemos la intención genuina, honesta y transparente de buscar a Dios, que es pasión y gratitud desbordante por su amor. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, creo, que seamos agradecidos por todo, que tengamos gratitud. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por respirar, por un atardecer, por, por una sorpresa con el que Él nos recibe en determinados aspectos, por ser nuestro Padre, por todas las promesas que sin fe es imposible agradar a Dios? Precisamente es tener la certeza y la convicción de que todas sus promesas son en el sí y en el amén y se cumplen y son un regalo, no son por merecimiento. Cuando abres los ojos por la mañana, tienes conciencia de que Él ha estado ahí toda la noche cuidándote, toda la noche mirándote y deleitándote de verte porque Él te ama, y donde también le escurren lágrimas cuando ven un corazón lleno de pecado. Yo quiero hoy transmitirles algo que es demasiado importante. Por favor, no te dejes encarcelar por las circunstancias, esa circunstancia que tiene oprimido tu corazón, con desánimo, con todo esto. No honra a Dios, te encarcela. ¿Qué pasa cuando el Señor dice: ven, tráeme tus cargas y le daré descanso a tu alma? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si tenemos a Dios, nos vamos a dejar agobiar por las circunstancias. Voy a transmitir algo que es muy fuerte y hay que pedirle a Dios revelación para entenderlo, y Él la da. La única forma que tenemos nosotros de ir a la madurez espiritual es a través del dolor. Porque si nosotros no pasáramos por circunstancias, ni pensaríamos en Dios. Nos quedaríamos ahí en la tranquilidad, en el bienestar mentiroso de este mundo. No lo buscaríamos. Pero por otro lado, el pasar por cosas difíciles va formando el carácter de Cristo en nuestra vida, y Él lo advirtió: en el mundo tendréis sufrimientos, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Entonces, no se trata de no tener dolor, el dolor es inevitable. El sufrimiento sí es posible, que le demos una interpretación diferente. ¿Por qué hay una forma imperativa de Dios hablar de la paciencia, de que nos quiere entrenar en paciencia o en la ciencia de la paz? Porque sin paciencia hay impaciencia o desespero, ansiedad, angustia. No veo la hora que me quiten esta deuda de aquí, o esta escasez de dinero, o este conflicto familiar, o hasta cuándo, Señor.
Una y otra vez debemos volver al capítulo 3 de Eclesiastés para entender que Dios no negocia el tiempo. Cada circunstancia que nos ocurra en la vida tiene una puerta de salida. Primera de Corintios 10:13 lo dice claro. No te ha sobrevenido ningún conflicto que no se lo hayan buscado humanamente. Y los dejaré allí para entrenarlos. Pero conjuntamente con el problema yo les daré una salida para que puedan pasarla. Cada circunstancia, no sé qué circunstancia estés viviendo en este momento, pero esa circunstancia, primero, Dios no la produjo. Segundo, la está permitiendo. Y tercero, tiene una salida. ¿Qué está probando Dios en nosotros? La fe. Quiero repetir esto que he enseñado en otras oportunidades, pero es muy importante. La felicidad es una emoción que varía dependiendo de las circunstancias humanas. Por ahí en algún seminario me ha atrevido a desarrollar un concepto de felicidad que es el arte de disfrutar la capacidad de resolver conflictos todos los días. Eso es felicidad, disfrutar resolver conflictos. Está en Santiago 1:2. Tenga mucha alegría cuando le llegue el problema. Entonces, el Señor nos capacita para eso. Pero la Biblia habla por todos los lados del gozo. El gozo es diferente a la felicidad o a la alegría, que es bastante transitoria. El gozo se produce por el encuentro del Espíritu Santo con nuestro espíritu, que están unidos para siempre. Y cuando entramos en la presencia de Dios, empieza a avivarse ese gozo, que no tiene nada que ver con las circunstancias. Entonces, si las circunstancias te tienen oprimido o te tienen con una vida sin sentido, busca ayuda, porque tienes que entender que no puedes seguir en esa cárcel, en esa esclavitud. Lo que elijo libertar es será verdaderamente libre. Verdaderamente libre eres. Disfruta tu libertad. No te dejes encarcelar. Somos humanos y nos llegan circunstancias que no esperábamos. Pero ahí está el Señor para ir y entregárselas. ¿Qué dice Filipenses 4, del 4 en adelante? Dice, regocijaos, otra vez os digo regocijaos, o sea, doble gozo. No estén ansiosos por nada, la ansiedad es pecado. No es que no llegue, es pecado que yo permita que se adueñe de mí, que me encarcele cuando tengo la libertad de Cristo. ¿Y qué dice de ahí en adelante? Dice, más bien sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu cerebro y tu corazón, tus pensamientos y tu alma en Cristo Jesús. Él nos cuida. Entonces, aquí tengo que tomar una decisión. Cada vez que llegue una circunstancia difícil, voy, se la entrego, Él me da la paz que no entiendo y Él me cuida. ¿O sigo encarcelado desperdiciando la libertad que el Señor me dio? El Señor estará con ustedes siempre y cuando estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. ¡Wow! ¡Qué promesa tan increíble! Si lo buscan, Él permitirá que lo hallemos. Entonces, cuando vayas a buscar al Señor para tener esta promesa, dile, vengo a buscarte y tú has prometido que me vas a permitir empezar a tener experiencias contigo. Mira lo que termina en este pasaje segunda de Crónicas 15:2. Pero si lo abandonan, Él los abandonará porque Él respeta el libre albedrío que nos dio, pero también Él nos abandona o toma distancia con dolor en su corazón. Él lo dice en su palabra. Él le decía a Noé, gran dolor tengo en mi corazón por esta generación. Me arrepiento de haberlos creado. Ahí es donde Noé, tipificando a Cristo,
intercede por la humanidad. Y Dios dice, bueno, está bien, voy a escuchar, eres el único que has venido a buscarme, el único de toda la humanidad. Y aparece el arca de Noé. Entonces, cuando yo me acerque a hablar con Dios, tengo que tener certeza de encontrarlo. Acérquese a Dios y Dios se acercará a ustedes, dice en el libro de Santiago. Lávense las manos pecadores y purifiquen su corazón, porque la lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Qué tremendo pasaje este. Dice Dios de alguna manera, parafraseando este versículo: yo te amo con amor eterno y me quiero acercar a ti. Yo deseo abrazarte, deseo disfrutar de ti. Escuchen bien, yo no puedo amar algo y no disfrutarlo. Y de las cosas que un día me sacó lágrimas es cuando yo entendía que Dios nos quiere amar y no nos dejamos, porque nos importa más las cosas, nos importa más el dinero, el negocio, esto, lo otro, los pecados muchas veces, que estar desesperados por experimentar su abrazo, su amor, su ternura. Por eso está diciendo aquí, si te acercas, yo me acercaré, pero venga con unas manos limpias, purifiquen su corazón. Dios dice, yo bendigo al leal, al que me es fiel, al que practica mi palabra, el que me ama, practica mi palabra. Cuando estés practicando la palabra, estás amando a Dios. De manera que Dios nos permite prepararnos para ir allá. Por eso el rey David decía en el Salmo 139, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Se había preparado. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué oración tan impresionante. Por eso es mucho mejor orar a través de la palabra. Este pasaje lo podemos aplicar todo el tiempo. Prepararnos, pedir perdón, revisar nuestra vida, tomar determinaciones de corrección en nuestra vida y decirle, Señor, examíname. Quiero que conozcas mi corazón. Quiero que pruebes y conozcas mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que haya en mí que te ofenda. Guíame por el camino de la vida. Qué tremenda oración tan impresionante. Por eso es que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todas las embarradas que hizo. Porque lo que más quería era que su corazón fuera agradable a Dios. ¿Qué es un ser humano? Lo decía Job. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? Para que pienses tanto en nosotros. De día y de noche nos mira, de día y de noche nos quiere cuidar, nos quiere restaurar, nos quiere dar oportunidades. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, siempre está la sentencia. Este pueblo pecador, pagano, idólatra, esto, lo otro y aquello, viene la destrucción, viene esto, viene lo otro. Toda una sentencia. Y siempre al final decía, pero si se arrepienten, entonces Dios los perdonará, sanará su tierra. Es repetitivo, es su misericordia, es eterna. Llega un día en que la misericordia para. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Ahora, ¿por qué muchos no quieren ver una fase de ira en Dios? Porque Dios es amor. Sí, pero Dios es justo. Y no es justo que los humanos le destruyamos lo que Él hace. Por eso es tan terrible un aborto. Porque Dios diseña ese bebé en el libro de la vida y lo empieza a hacer con sus propias manos y tiene un plan increíble para ese ser que está creando.
y viene un humano y se lo arranca de las manos y lo asesina en su presencia. Y si alguien se ha involucrado en un aborto alguna vez en la vida, eh, reconcíliate con Dios. Él perdona cuando hay arrepentimiento sincero. Y lo digo porque sé que hay muchas de mis pacientes que pasaron por cosas así y después no podían tener una vida tranquila porque no podían perdonarse. Es posible sanar esto. Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. Wow. Si nos llevamos este pensamiento desde hoy, nuestra vida va a cambiar, se lo garantizo. Porque si yo comienzo el día para ser entrenado y probado, mi actitud frente al día va a ser diferente. Porque no van a ser mis emociones, va a ser la prueba. Qué bueno, la prueba. Nos pruebas a cada momento. Hace poco presenté un examen final de una especialización que estaba haciendo y era bastante desafiante, pero lo que más disfrutaba yo era en poder lograrlo y aún oré por eso y bueno, gracias a Dios lo pasé. Pero son pruebas humanas o académicas, pero ¿qué tal las pruebas de la eternidad? Se disfrutan, no se tiene miedo, se disfrutan. Cuando se presenta alguna prueba o algún examen académico, si usted lo pierde, lo pierde. A veces le dan una segunda oportunidad. Pero las oportunidades con Dios son infinitas para sus hijos. Él nos entrena una y otra vez. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y dice aquí en su palabra, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Esos son sus hijos. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 32:8? Te enseñaré y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Algo que debemos llevarnos hoy de aquí es que en todo momento los ojos de Dios están sobre nosotros, pero no es un Dios perseguidor o amenazador o castigador, es un Dios de amor, de bondad, pero también respeta nuestro libre albedrío. ¿Recuerdan el pasaje del hijo pródigo? Padre, dame la herencia que me corresponde, que me voy. Padre nunca se opuso, respetó eso. Fue, se carnavaleó y después perdió todo y terminó peleando con cerdos por la comida. Sin embargo, Dios lo recibió con semejante amor. Él clama a mí que Dios pide. Por favor, ponle mucho cuidado a esto. A veces clamar suena a ruego. Por favor, ayúdame, ten misericordia. Yo no puedo orar así. Yo cómo le voy a decir a Dios que tenga misericordia si Él es misericordioso. Yo sí le puedo pedir que me restaure, que me perdone, pero ese clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Ese clama a mí que decía David, que era como el siervo que brama por las aguas. Ese clama es, muéstrame tu pasión. ¿Cuál es la actitud con la que vienes a buscarme? Si el clamor es, estoy desesperado por ti, quiero más de ti, te quiero conocer, quiero tener experiencias contigo, quiero disfrutar tu oportuno socorro, quiero disfrutar tu consuelo porque eres el consolador. Quiero pasar tiempo contigo. ¿Por qué creen que el desierto tiene un valor tan impresionante? Jesús siempre se apartaba al desierto y los grandes
hombres que han dejado huella del campo espiritual cristiano, siempre han buscado apartarse, porque en el desierto hay mayor concentración. Y desierto no estoy hablando necesariamente físico, es apartarme a un lugar bien tranquilo donde no hayan interrupciones de nada para poder tener encuentros bien depurados con Dios. Entonces, el clama a mí, yo te responderé, es yo miro qué pasión tienes por nuestro encuentro. Por eso debemos volvernos buscadores de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente y mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Esas eran las oraciones del salmista. Buscamos a Dios intensamente. Hay una guerra. Las tinieblas, usted se pone de rodillas o a leer la Biblia y empiezan a caerle todos los distractores que quiera. Le empieza a dar sueño, le empieza a dar apatía, le empieza a dar pereza. Hay personas que no les gusta asistir a estudios de la Biblia o de la palabra, cuando Dios dice que mi palabra abunde en tu mente y en tu corazón. Es porque se están dejando separar por las tinieblas de la bendición que Dios les quiere entregar. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Si nos quedamos solo en este Salmo 9, pensemos lo siguiente. ¿Tendrías temor que Dios te abandonara? ¿Alguna vez has pensado en eso? Y recordemos que la presencia de Dios a nuestro favor no va a eliminar los conflictos, las pruebas, las dificultades o los problemas, como la llames. Me encanta llamarles desafíos porque cambia la bioquímica en mi cerebro. Jamás abandonas a los que te buscan. De las cosas que más Dios me ha sorprendido en la vida es cuando lo busco después de embarradas que he hecho. Y veo cómo responde y me quebranta. Yo digo, Señor, conocer tu amor y tu misericordia, no hay palabras para expresarlo. Además, si de verdad somos hijos, por eso la Biblia en muchas partes habla de los verdaderos hijos de Dios, como en Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Si de verdad son mis discípulos, si de verdad es si se dejan enseñar, y a veces se lleva tanto tiempo en el Evangelio o en la vida cristiana, que pareciera que ya conocemos todo, ya no hay nada nuevo que conocer. Y Dios lo que quiere es seguir cumpliendo con sus funciones de Padre. Su paternidad es eterna. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Porque va a haber un día en que Dios se va a llevar su iglesia, viene el rapto. Hay tres teorías, si el rapto es antes de la tribulación, dentro de la tribulación o después de la tribulación. Aquí hago un pequeño paréntesis, pero encontraba ayer la función de los 144,000 que habla la Biblia, que van a predicar del reinado del milenio durante la tribulación. Y esto me lleva a entender que el rapto va a ser antes. Porque si la iglesia, que es baluarte de la verdad, ya no está, tenía que ser reemplazada. De manera que tenemos que prepararnos para eso. Va a haber un día en que no va a estar ni la palabra ni la presencia del Espíritu de Dios aquí en la tierra.
No esperemos estar en afugias y en cuestiones bien difíciles para buscar a Dios, porque pues hay que buscarlo en esos momentos, pero ese no es el sentido de la búsqueda. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Recuerda que también el Señor dice, tú no me buscaste a mí, yo te busqué. Y todos los que estamos aquí en esta mañana, en esta reflexión, estamos porque el Señor nos buscó. Entonces, ¿cuál es nuestra deferencia a su amor, a su búsqueda? Él sí tiene una búsqueda incesante por nosotros, pero no nos obliga. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Este es la verdadera felicidad, el gozo de la búsqueda. Hay un libro que se llama En la búsqueda de Dios de Tommy Tinney y en alguno de sus pasajes dice que Dios establece una relación también de juego amoroso con sus hijos. Y él comparaba esto. Él decía que a veces jugaba con sus hijas y él se escondía. Pero cuando se escondía dejaba como la punta del zapato por allá afuera para que lo encontraran. Y lo más importante del juego era cuando lo encontraban, porque era la risa, el gozo, el abrazo. Y él decía que Dios es similar. Dios nos deja ciertos eh, indicadores sutiles para que cuando nos encontremos con Él tengamos un gran gozo del encuentro. Dios no es una tarjeta que metes en un cajero y enseguida sale la respuesta. Implica una búsqueda que vaya incrementando nuestra pasión por esos encuentros. Por eso yo les motivo a que seamos buscadores de Dios por encima de todo. Y Dios no es que tenga unos parámetros que me he encontrado a veces, unas cosas descabelladas, que buscar a Dios orando con una rodilla o con una mano levantada o y Dios no tiene esos parámetros, no están en su palabra. Lo que no está escrito en la palabra de Dios es mentira. Eso lo contaminó la cultura, las religiones. Dios quiere hijos. Acostumbrémonos a dialogar con Él durante todo el día. Por ejemplo, tú puedes ir por la calle y ver una persona, un habitante de calle allí en un estado deplorable, ora por él. Bueno, si, no te estoy diciendo que te bajes del carro y vayas a orar si no puedes hacerlo, pero ora desde tu carro. Dile, Dios, yo bendigo a este hombre. Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús. Clamo por él. Dios se mueve a las voces de sus hijos. Disfrutemos cada día pasándolo con Él. Y no es de una manera religiosa. Cuando yo leí por primera vez Primera de Tesalonicenses 5:16 que dice orad sin cesar, eh, estad siempre gozosos. Yo decía, esto es imposible, porque hay que entenderlo. Orar sin cesar es pasear con papá durante el día, recibiendo lo nuevo que nos entrega y haciéndole preguntas de lo que no entendemos. Busquen es un mandamiento. Buscarán al Señor. Amarás al Señor. Clamarás al Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. La Biblia habla de un día de la ira. Y la ira no es contra sus hijos. La ira es contra todos los que están destruyendo este planeta, sobre todo con la validación de todo lo antimoral,
Ni siquiera en Sodoma y Gomorra se vivió lo que estamos viviendo ahora. Son indicadores del final de los tiempos. Entonces, en esta parte final, mira lo que dice: busquen al Señor todos los humildes. Característica para buscar a Dios. ¿Qué es humildad? Es reconocer que Él es el dueño de todo, que Él es el soberano, que es perfecto, que es santo, que es bueno, que es justo. Los que han puesto en práctica sus normas, sus principios, sus mandamientos. La Biblia es el manual de vida eterna. Busquen la justicia, busquen la humildad. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros debemos ser portadores de la justicia, llevar amor donde hay sufrimiento, llevar esperanza donde hay desesperanza y agobio. Por eso somos embajadores del reino de los cielos. Un embajador va con autoridad entregando cosas. Y nosotros tenemos la autoridad para entregar las riquezas del reino de los cielos, empezando por la vida eterna para quien haga el pacto del nuevo nacimiento. Resulta que Dios también está buscando adoradores. Dios está buscando los escogidos y los predeterminados. Brevemente voy a hablar de la predestinación, que hay que saber entenderla. Si Dios predetermina quiénes van a ser salvos, sería injusto. La predeterminación viene de la suma de nuestras decisiones que Él ya conoce. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro porque está en la eternidad, desde allá puede ver todo. En su presciencia, Dios ya conoce todas nuestras decisiones de todo el paquete de nuestro paso terrenal. Y producto de nuestras decisiones, Él nos predestina para ser escogidos y ser sus hijos. Tú y yo estamos aquí porque Él sabía que un día íbamos a buscar de Él. Los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Alegría alcanzarán, huirán la tristeza y el gemido. Ese es el estado final en el cual viviremos, en la vida perfecta, en el paraíso. Hacia allá vamos. Por eso el apóstol Pablo decía: dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano o dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es costosa y debe abandonar el intento para siempre. Escuchen bien, esto está en el Salmo 49, 7, 8. Hacer cosas por los que ya murieron, podemos. Nada va a agregar en el resultado de la eternidad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, punto. Entonces yo no puedo hacer nada por redimir a otro. Redimir quiere decir por pagar, ¿cierto? Decir: Dios mío, mira. No, sí podemos orar porque el poder de la oración hace que Dios se mueva e intervenga en los corazones de otros. En vez de juzgar, en vez de señalar, en vez de criticar, que es vivir en pecado, debemos es orar. Cuando yo veo que despotrican de los presidentes de los países, así sean dictadores, la Biblia no dice que los juzguemos. Dice que oremos por ellos para que la justicia de Dios venga a nuestra región o a nuestro país. Nuestra función de embajadores es orar, orar, orar. Puede ser el más perverso, pero hay que orar para que Dios obre en ellos y las cosas cambien. De manera que vamos entendiendo esta ruta. Este tema es apasionante. Vivir la vida porque tenemos un Padre de amor
que nos ama con amor eterno y que ha prometido y cumple que nunca nos dejará ni nos desamparará. Qué bueno entender el manual de vida. Es increíble poder disfrutar de todo lo que el Señor nos da. Vamos a irnos con lo más importante, y es que el Señor escriba todo esto en nuestra mente y lo grabe en nuestro corazón. Vamos a decirle de todo corazón al Señor: gracias por tu palabra, por el alimento que nos das hoy. Permite, Señor, que tu pensamiento sea puesto en nuestro corazón, que tu voluntad revelada sea la que ilumine los ojos del entendimiento. Hoy, Señor, queremos recibir tu abrazo, tu bendición, tu perdón. Señor, perdónanos por caminar tan distraídos, dándole prioridades a otras cosas que son temporales, que no tienen tanta importancia. Perdónanos, Señor, por los estados de desánimo, por la apatía, por buscarte, por la apatía de tu palabra, por la apatía a ser formados. Hoy, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, penetre, enderece nuestro camino. Llévanos realmente a vivir una vida de tu mano, a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Enséñanos a caminar bajo tu voluntad. Hoy colocamos, Señor, las necesidades de cada hogar, de cada persona, todas las oraciones que se han estado haciendo por esas necesidades. Hoy las colocamos, Señor, en tu presencia para que nos sorprendas en tu oportuno socorro, en el tiempo perfecto. Tú conoces nuestro corazón, pero hoy sobre todo aquí nos unimos para decirte, Señor, enséñanos a apasionarnos por buscarte, aún por capturarte como lo hizo Jacob, que decía: no te dejo ir hasta que no me bendigas. Enséñanos, Señor, a que nuestra habitación sea el lugar secreto donde tengamos esos encuentros increíbles, donde, como lo hiciste con el apóstol Pablo, nos digas de esa experiencia contigo qué podemos contar y qué no, para llegar, Señor, a deleitarnos de ti. Y recordar, Señor, tu promesa espectacular, cuando dices: deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndale a Él tu camino, confía en Él que Él lo hará. Tú lo harás, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es nuestro consolador, nuestro guía y el que nos da el poder para poder vivir enteramente el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribe, Señor, tu palabra en nuestro corazón, grábala en nuestra mente y permítenos deleitarnos de ese crecimiento espiritual que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te entregamos este resto de fin de semana, de año y de vida, siempre bajo tu bendición. Amén. Dios les bendiga, que estén muy bien. Ahí queda la grabación para volverla a meditar. Chao, chao.